tenerlos de vuelta aquí en una edición más de este que ya es un espacio de economía, liderazgo, motivación, toma de decisiones, inteligencia artificial, etcétera. Todos los temas que hoy son pertinentes a nuestro día a día. Y acompañado, como siempre, en estas ediciones con mi gran amigo, el CEO y fundador de Smart Speakers, buró más importante de América Latina, don Francisco Rodríguez. Iba a decir Pancho y me trabé, mi querido Pancho. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, también aquí con el buen Jorge, y va a ser un gran programa. Hoy también va a ser un gran programa, no es la excepción a todo lo que hemos venido construyendo en más de 3 años. Y efectivamente nos acompaña un gran amigo y muy distinguido y respetado en la comunidad de negocios, particularmente recursos humanos, Jorge Ponga. Jorge es hoy socio líder de Capital Humano en Deloitte, Spanish Latinoamérica. Es una de las voces detrás del reporte Tendencias Globales de Capital Humano 2026, que ya es un documento referente para toma de decisiones, y sostiene que el reto de las organizaciones ya no es ser humano versus tecnología, sino transicionar hacia ser humano potenciado por la tecnología. Y por ahí vamos hoy a platicar contigo, mi estimado Jorge. Bienvenido a este espacio y qué gusto tenerte por aquí. Un placer poder conversar de temas apasionantes que están moviendo las fibras del mundo y de nosotros, de los seres humanos, ¿no? Tal cual. Tal cual, es una gran revolución, como se ha dicho, ¿no? Venimos hablando de cómo la inteligencia artificial está entrando en la toma de decisiones. Me parece fundamental que desde una perspectiva de recursos humanos nos puedas compartir qué cambios concretos han tenido que hacer el gobierno de datos, que me parece un tema fundamental, modelos de decisión, accountability, para integrar la inteligencia artificial sin perder el control y la confianza. Ok, bueno, a ver, es una pregunta profunda. Yo diría, en muchas organizaciones que yo tengo la posibilidad de convivir constantemente de diferentes tamaños y con diferentes retos también, no hay nada escrito y no hay nada que esté funcionando al 100%. Yo diría que todavía es un pizarrón en blanco enorme, en donde las empresas están aprendiendo día con día lo que tienen que hacer y qué funciona y qué no funciona. No debemos de dejar de reconocer que más allá de la inteligencia artificial, realmente lo que estamos viviendo es una etapa de convergencia tecnológica donde se están juntando muchos temas, desde evidentemente la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el machine learning, el blockchain. Muchas cosas están pasando al mismo tiempo y las organizaciones están tratando como que de digerirlo, en mi percepción, en 2 caminos. Uno, ¿cómo me afecta esto entre lo que es mi negocio y mis clientes en un sector prácticamente tradicional, pero también al mismo tiempo cómo hago un empalme y hacer un tipo de efecto mariposa en la experiencia que quiero que vivan mis colaboradores? Pero lo que se están dando cuenta es que en medio de un cliente y en medio de un colaborador hay un elemento común que se llama ser humano. Que dicen, a ver, pues acá es mi cliente y acá es mi colaborador, ¿por qué no pienso mejor como ser humano? Y empiezo a trabajar muchos aspectos de convergencia tecnológica alrededor de eso. Ahora, poniéndolo sobre la mesa, yo creo que hay tensiones muy fuertes. Y voy a poner algunos ejemplos, tú los mencionaste. Uno, ¿cuál es el modelo de gobierno? ¿Cómo decido yo? Voy a poner un caso, que un puesto directivo utilice la inteligencia artificial o la tecnología disponible para toma de decisiones, pero no más de un 10%, quizás. Y el 90% de esa toma de decisiones que siga siendo del ser humano, que siga siendo única. La otra es simplemente fuente de información y generación de escenarios ágiles. O el otro concepto, probablemente tengo un analista de crédito, de riesgo en una empresa del sector financiero, nivel medio, especialista, donde yo espero que la inteligencia artificial y los algoritmos que hemos ido preparando sean el 70% de la decisión y que el humano puesto, tome un 30% de la decisión. O sea, construir ese modelo de gobierno es muy difícil. Y a lo mejor lo logras, pero viene la segunda pregunta que va inmersa en lo que mencionabas, Mau. ¿Y tenemos los datos? ¿Y tenemos el modelo? Ya no la inteligencia artificial, el modelo, la plataforma tecnológica previa para administrar todos esos flujos, esos procesos, como para que ya haya una conexión más sencilla o más natural con la inteligencia artificial. Ahí empieza a haber esa serie de retos, ¿no?
O sea, por lo que veo, la gente más experimentada pues utilizaría menos la inteligencia artificial, o sí la utiliza, pero se basa menos su decisión en la inteligencia artificial, y los más juniors pues, obviamente necesitan ese apoyo para poder tener un mejor conocimiento y poder tomar una mejor decisión, ¿no? Yo creo que por ahí iría, ¿no? Ese es un modelo que suena natural, aunque yo creo que ese es el primer camino de la creación de un modelo. Sí. Porque hay organizaciones, hay organizaciones en este momento en China que el CEO es inteligencia artificial plena. Ay, caray. O sea, ya el CEO de una organización ya es un agente digital, que el 100% de las decisiones es un director general. Pero esa fue decisión de una empresa. Yo puedo definir cuál es mi mejor modelo. Oye, y ahorras toda la compensación del CEO. No, y la explicación de por qué no llegó al bono, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y qué decisiones sí no le dejarías a la inteligencia artificial? Bueno, al final, ahí vienen, yo creo que decisiones que están muy humanizadas, o debieran de ser muy humanizadas, debieran de tener un modelo central o un modelo co-creado, o un comité, o alguien que las tome, ¿no? Por eso se habla tanto de que la siguiente parte de la ecuación es qué capacidades se requieren ahora con este nuevo modelo. Y, a ver, seguimos hablando de que las capacidades son tecnológicas, etcétera, pero las que se mantienen y no van a cambiar, pero sí probablemente sean más fuertes, es coordinación, trabajo en equipo, empatía, lo que se ha hablado desde la pandemia de resiliencia, cosas que realmente incentiven al ser humano al centro. Pero en ese camino yo creo que las organizaciones muchas veces están más centradas en decir, ya tengo un agente digital instalado en mi empresa, que en pensar en el plan de juego que tienes que hacer antes. Esa es una percepción en lo personal que yo he podido ir construyendo. Va tan rápido que ya tengo 5,000 licencias de Copilot, o la que sea. Sí, pero ¿para qué las vas a usar? O sea, ¿qué decisiones esperas que tal persona en tal puesto sean de él y no de algún algoritmo? Fíjate que todo eso me lleva y regreso a lo que Jorge nos decía, o yo en la presentación les comentaba, cuando él se refiere al ser humano potenciado por la tecnología. Cuando nos dicen que se van a perder trabajos, mi estimado George, desde la formación de talento, desarrollo de liderazgo, ¿cómo deberían evolucionar las competencias de líderes para operar sistemas donde humanos y máquinas codeciden? Que suena además una expresión muy interesante, codecidir, ¿no? Antes decía, hagamos un trabajo colaborativo y decidimos entre personas. No, ahora es tecnología y humano van a codecidir. ¿Qué habilidades están subdesarrolladas? ¿Cuáles son críticas para entender en los próximos años cómo interactuar con inteligencia artificial? Hay un estudio, a ver, lo voy a centrar en función de capital humano, porque puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Esto está penetrando en todos los ámbitos. Hace no mucho, en Deloitte contamos con un instituto de inteligencia artificial, que se llama Instituto de Inteligencia Artificial de Deloitte. Le pedimos a la misma inteligencia artificial que nos hiciera un análisis del ciclo de vida del colaborador en una organización y que revisara los macroprocesos, procesos y subprocesos y cuáles serían susceptibles de poner aceleradores de inteligencia artificial. Resumen, el mismo sistema trabajando en un modelo, ¿no? Me voy a macroprocesos. Temas de atracción de talento tienen mucho donde tú puedas tener habilitadores o los famosos agentes. Ya todo el mundo hablamos de agentes. A ver, para mí, un agente, voy a dar mi definición, un agente es un modelo que potencia una experiencia del empleado o de un cliente. Ahora, puede ser un modelo físico o puede ser un modelo digital. Un modelo físico es los famosos centros de servicios compartidos que hemos venido conociendo en muchas empresas, ¿no? Ya puse mi centro de servicios compartidos en Costa Rica y opera tal cosa y le picas. Ahora hay agentes digitales que aceleran esto. Esos agentes digitales van a pegar fuertemente en atracción de talento, van a pegar fuertemente en capacitación y desarrollo, van a pegar fuertemente en temas de compensación y administración de beneficios,
en la mayoría de los procesos y los subprocesos. Entonces, cuando lo empiezas a decantar y ya llegas al tema de capacidades, pues te das cuenta que no son tan diferentes. O sea, el tema de análisis es tener esa capacidad de discernir lo que me da un modelo y lo que yo realmente siento que necesita para convertirlo, es decir, no nada más agarrar como pasaba con Wikipedia, no agarro la tarea y la paso sin hacer un análisis. Es un modelo similar, hay que meter un análisis brutal alrededor de esto. Temas de empatía. Hay un concepto que se llama, lo sacamos, fíjate, yo creo que en el estudio del Human Capital Trends de Deloitte de 2017, y se llama los supertrabajos, porque tampoco esto es nuevo. Si tú tienes literatura o tomas literatura de 2010, 2011, ya estaba previsto, ya estaba pasando todo lo que está sucediendo ahorita. Entonces, los supertrabajos es aquella posición que tiene que colaborar con cobots, es decir, con agentes físicos que pueden ser extensiones de tu cuerpo. O sea, puede ser una persona operando en la torre más alta de Santiago de Chile, operando un robot, un dron, que está haciendo una perforación en una mina en los Andes entre Argentina y Chile, a 2.000 metros de altura, a menos 15 grados. O un cirujano haciendo ese tipo de cosas. Sí, o sea, cobots, algo que te genere extensiones. Entonces, eso ya es un supertrabajo. Pero también un supertrabajo es quien convive con agentes digitales. Pero también un supertrabajo es quien convive con todas las generaciones que conocemos, ¿no? Desde un centennial hasta un veterano. O sea, las condiciones de trabajo están cambiando. Entonces, el espíritu de colaboración y co-creación se vuelve crítico. Pero por otro lado, tenemos constantemente el concepto del trabajo digno. En cualquier foro que te pares a nivel mundial, el trabajo digno está sucediendo. Y probablemente traemos, si lo escucháramos, o a mí me pasa cuando menos en mi análisis de entendimiento, probablemente estoy escuchando grupos que en 1920 hablaban de no trabajar 60, 70 horas a la semana. El famoso auge de los líderes sindicales que empezaban a buscar condiciones de calidad de trabajo y de vida mejores. Entonces, creo que todo esto nos lleva a potenciar aspectos más humanos. O sea, habrá carreras que serán sustituidas completamente por algoritmos, pero la parte humana, esa tiene que estar ahí. Esa tiene que estar ahí. Y habrá puestos que no sabemos cómo van a ser en el futuro, ¿no? Fíjate que yo leí un artículo antier del Wall Street Journal que decía que las empresas, los grandes corporativos estaban volviendo a recontratar, que habían despedido a muchos empleados con el tema de la IA y que estaban ya recontratando porque se habían dado cuenta que en muchos casos no estaban pudiendo sustituir bien al humano como lo estaban haciendo. Sí, a ver, yo creo que ese concepto de ese análisis profundo y serio que en inglés le llaman workforce planning, que es realmente cuáles van a ser las capacidades que voy a requerir para lograr un plan. Ya no podemos hablar de los planes de 5 o 10 años con los cuales yo empecé mi carrera, ya no existen. Ya todo son de largo plazo. Es a 3 meses, a 12 meses y veamos, ¿no? Yo creo que esa función, al menos en mi perspectiva, si yo tuviera que dirigir el área de capital humano en una empresa, esa función de determinar qué capacidades requieres, cuáles no requieres, cuáles serán sustituidas por modelos automatizados, es clave. Ahí nos vamos a enfrentar a otro problema, Nos vamos a enfrentar a otro problema de que no va a haber suficiente talento disponible en el mundo para lograr esto. Y voy a soltar nada más un dato. El Foro Económico Mundial dice que para mantener y no reducir niveles de pobreza en el mundo, el Producto Interno del mundo, hay una escasez de más de 200 millones de profesionales o gente con talento específico. Y no estoy hablando de mano de obra hay mucha. Entonces se va a dar un proceso donde no van a salir los estudiantes en ciertas carreras con tanta rapidez. En este momento hay una escasez de 2.5 millones de ingenieros de minería de datos. Ahorita. Probablemente en 3, 4 años ya ni siquiera requieres un ingeniero de minería de datos. Ya eso te lo va a poder hacer un agente artificial.
Si estamos hablando de un mundo dinámico, este es exactamente el tema, ¿no? Estimado George, estamos llegando a la recta final. Nos queda quizás una o dos preguntas, pero hay barreras culturales, incentivos, estructura que en el momento de la ejecución del negocio digital estén presentes. ¿Y cómo se trabaja sobre ello? ¿Han intentado en cuanto a equipos más fluidos o multidisciplinarios, qué mecanismos has reconocido tú que funciona para romper ese tipo de barreras o silos que hay? A ver, de entrada, yo creo que hay muchos aceleradores. Estamos en el momento de la abundancia, ¿no? Donde la democratización de la tecnología y del conocimiento está ahí, ¿no? Está ahí y es más accesible que nunca en la vida. Pero por otro lado, tenemos, según datos también del Foro Económico Mundial, tenemos un 25-28% de analfabetismo digital. En pocas palabras, y estoy hablando de 8.100 millones de seres humanos que somos, hay mínimo un 25% de gente, no que sepa leer o no, es gente que no tiene acceso a Internet. Entonces, eso es brutal. ¿Cómo vamos a resolver eso? Para mí esa es una primera barrera. Ahora, habla también de temas de concentración. Hay países que no tienen ese problema, hay países que sí tienen esos problemas. Después de ahí viene un concepto que yo creo que es la principal, es los tecnoadversos y los tecnoadeptos. Tú lo mencionaste ahorita. O sea, ¿cuántos empleos vamos a perder? O sea, todo este modelo, ¿qué saldo negativo nos dará? Existe ese grupo, existe el de los tecnoadeptos que dicen, a ver, no ha habido ninguna revolución industrial en la Tierra donde el saldo negativo se dé como motivo de esto. O sea, a ver, sí, dejó de haber remeros en las grandes embarcaciones, dejó de haber conductores de carretas, la transición de los puestos cambia. El reto que yo veo es, hay países que tienen mejores niveles educativos que otros. Y un país que no tenga el nivel educativo adecuado y una tecnología mínima necesaria como tener energía eléctrica y tener Internet, les va a costar trabajo. Claro. Les va a costar trabajo. Y por último, para que las áreas tradicionales, recursos humanos, finanzas, tecnología, se reinventen y sigan siendo muy funcionales, ¿cuáles son sus aprendizajes que han tenido? A ver, lo primero que diría, y eso es un regresar a algunos básicos que debieran ser, desde mi perspectiva, comunes, es, si te defines como un área de soporte, está bien, pero siempre tienes que entender el valor del negocio. O sea, tienes que entender el flujo del dinero en el negocio, así como lo entiende un financiero, como lo entiende alguien de compras, alguien de operaciones. O sea, si tú eres un área de capital humano, cuando entiendes eso, probablemente vendrán ciertos aceleradores como inteligencia artificial, como en su momento fue Internet, o la implementación de paquetería de Microsoft, o la computadora. Yo me acuerdo en una película, no recuerdo el nombre de esta película, que hablaba de algunas chicas que trabajaban en la NASA, que existía el puesto de computadora. Sí. O sea, era un puesto que se llamaba computadora, y ya después se convirtió en un aparato físico, ¿no? Entonces yo creo que es involúcrate en el negocio, y la otra que yo creo que es clave es no te quedes en una pantalla. O sea, el negocio opera con gente, con clientes. O sea, vívelo, salte de esa pantalla y involúcrate. La parte tecnológica siempre la tienes que aprender y siempre la tienes que vivir. Hay que quitarse ese miedo, ampliar nuestra cajita de arena, ¿no? Perfecto. Pues amigas, amigos, ahí tienen toda una perspectiva. En 18 minutos nos has dado una extraordinaria lección de dónde estamos, qué esperar, de dónde venimos. Y no cabe duda que tenemos un gran reto enfrente, pero parte de la misma disposición personal, ¿no? Para aprender y para desarrollarte sin tenerle miedo a lo que estamos enfrentando. ¿Qué opinas, Pancho? Sí, que vaya transformación. Y cada vez más rápido. Somos privilegiados, la verdad es que somos privilegiados de estar en un momento de gran transformación, y por lo mismo continúen siempre conectados con 18 minutos. Y nos despedimos, no sin antes agradecerte, mi estimado Jorge. Un placer. Jorge Ponga, socio de Deloitte, para habernos aportado y haber contribuido con todas estas ideas el día de hoy. Y nos veremos en la próxima edición de 18 minutos también con otro contenido muy interesante. Y me despido
Pancho Rodríguez, CEO de Smart Speakers, Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, AMEDIR, que les saluda y los invita para la próxima edición de 18 minutos. Gracias, Jorge, gracias, Pancho. Nos vemos. Hasta la próxima.